¿Cómo te valías hoy? ¿Te valías con lo que tienes? ¿Te valías con lo que eres? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Es importante hacérsela porque la verdad es que muchos se valían con las cosas materiales, con el dinero, pero a menudo la verdad es que siempre se sienten vacíos con lo que están haciendo, vacíos con, con un propósito, con una falta de propósito, y es importante darse cuenta porque a mí me pasaba mucho. Yo creo que hace 3 años que venía dándole vueltas a ese tema, que no me sentía lleno, no me sentía validado con lo que estaba haciendo, no me sentía contento o más bien lleno. Y cuando tienes ese vacío constante, no sabes cómo enfocarlo, o te pones más bien a buscar cosas que no sirven, porque al final te vuelcas como a encontrar los resultados, te vuelcas a ganar más plata, o crees que enfocándote en todas esas cosas, como tener un mejor auto, como cerrar el próximo proyecto, como vender, como ganar más plata, es la respuesta a esa sensación de sentirse vacío o no sentirse como con un propósito. Y la verdad es que no me sentía cómodo porque al final es triste o más bien penoso no tener un fin o no saber que lo que estás haciendo o sentirse realizado con lo que uno está haciendo. Entonces, eso más bien también está muy, creo, relacionado, hoy lo entiendo, a la confianza. Y esa confianza es la que tú tienes para pararte o para entender en qué etapa estás o para enfocarte más bien en el presente. Y eso es importante que lo sepamos diferenciar, porque muchas veces vivimos siempre pegados en el futuro o enganchados en el pasado, cosa que no podemos ni avanzar. O siempre queremos avanzar demasiado, siendo que tampoco podemos vivir en el futuro porque siempre estamos ansiosamente buscando algo más. Y me pasó muchas veces, como te decía. Me pasó porque como no encontraba o no me sentía lleno, siempre mi idea era buscar no anteproyecto, otro emprendimiento, otro negocio, o cerrar el próximo proyecto porque yo pensaba que si era más grande obviamente me iba a llenar más, o siempre había algo que me faltaba. Y la verdad es que hay que darse cuenta que aunque por mucho que uno trabaje, la verdad es que si uno no trabaja en uno, la verdad es que nunca te vas a sentir como lleno. Y eso es muy importante porque el vacío siempre va a estar ahí si es que tú no te enfocas en ti. Y estas 3 palabras son claves porque hoy en día, como me doy cuenta, que es importantísimo que tengas claro que primero son 3 cosas importantes, son 3 grandes áreas, o la construcción de tu persona. Primero tiene que ser el ser, luego el hacer y luego el tener. Cosa que uno siempre lo hace al contrario, porque piensa que uno va a tener algo y se va a sentir feliz. O va a tener el auto de sus sueños y voy a ser de tal forma. Entonces, y no es así. La verdad es que uno de partida se tiene que transformar primero en la persona correcta, en la persona, en una mejor versión, en una persona que tiene mejores hábitos. Y eso es totalmente enfocado al ser. Y quiero tratar este primer punto porque es el más importante. Tú tienes que convertirte, tienes que trabajar primero en tus hábitos, tienes que trabajar en tu mentalidad, tienes que trabajar en la disciplina, cosa de crear esa mejor versión tuya. Y la verdad es que esa identidad que uno empieza a trabajar, que empieza a crear, que empieza obviamente a trabajar, que es lo que estaba haciendo hace 10 meses, te da como tu nueva identidad y te empiezas a validar con esa nueva persona, con esa persona que tú empiezas a crear, que se enfoca en sus hábitos, y sus hábitos son levantarse temprano, son controlar la comida, no romper el carácter, ir a entrenar todos los días, trabajar su físico, estar constantemente concentrado en uno para encontrar o ser esa mejor versión siempre. Cuando tú ya eres esa mejor versión, pasas a la siguiente área, que es la más importante, que también es muy importante, que es el hacer. Y el hacer tiene relación con las acciones que tú tomas en base a ese ser que construiste. Y ahí se empiezan a alinear los dos, porque el ser, obviamente, es esa construcción de esa persona que tiene, como te decía, esos hábitos, esa mentalidad, esa constancia. Y al minuto en que tú empiezas a hacer, a tomar acciones relacionadas con ese ser, obviamente que estás alineado, porque vas a ir al gimnasio todos los días,
porque vas a controlar tus macros todos los días, porque vas a ser una persona que no rompe carácter, vas a ser una persona que cuida sus relaciones, obviamente está tomando acción en base a ese ser. Y luego de eso, cuando tú ya conviertes, cuando tú ya creas ese ser y estás actuando, tienes acciones y están alineadas con ese ser, tienes. Y el tener es más bien la consecuencia de todas tus acciones, es el resultado de todas las acciones que tú tomas. Y es muy bonito porque al final tú te alineas desde la construcción de tu ser a lo que estás haciendo hoy en día, por lo tanto todo lo que recibes es la consecuencia, es el resultado de todas tus acciones. Entonces es demasiado potente porque todo lo que haces más bien es como recibes en base a todo el trabajo que tú pones en convertirte en una mejor versión. Entonces muy potente, la verdad es que creo que el trabajo que llevo hace 10 meses ha logrado ayudarme a vivir el presente, a evitar estar en esa ansiedad constante de tener que buscar algo que me llenara. Y hoy en día puedo decir que efectivamente es eso. Entonces, lo que quiero con este video es que te des cuenta que la validación tuya no está en las cosas materiales, no está en el reloj, no está en el auto, no está en la casa o lo que quieras mostrar como hacia el exterior, que es lo que como tú crees que te valida. Tú tienes que validar con tu persona, con las acciones que tomas, cómo demuestras al mundo lo que estás haciendo y cómo constantemente y a diario lo haces y lo ejecutas. Porque eso es lo que te va a ti a validar y te va a transformar en una persona de muchísimo más valor. Son tus acciones. Entonces, enfócate todos los días en eso. Revisa cuáles son tus hábitos. Si te despiertas tarde, si no quieres llegar a trabajar, si sacas la vuelta todo el día, si le haces perder horas a tu jefe porque llegas recién a las 9 de la mañana a tomar desayuno en la oficina y a las 11 te pones como a trabajar. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuál es tu entorno? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Te vas de carrete todos los fines de semana? Todas esas cosas las tienes que revisar porque finalmente no están alineándose, no están aportando a esas 3 palabras que son claves, que finalmente son las que te validan, que finalmente son las que crean tu mejor versión. Entonces es muy importante que estés muy al tanto de eso. La idea es no seguir, no es buscar, no es seguir como encontrando como qué hacer o con qué validarte. Todo está en ti. Y cuando lo empiezas a entender, cuando empiezas todos los días a tener tus hábitos como corresponden, todos los días a enfocarte en trabajar en ti, que es lo más importante, porque al final está todo en ti. Cuando tú te transformas en una mejor persona, en una mejor versión tuya, lo vas a traer todo. Y todo va a venir por añadidura. Eso es lo potente. Entonces, no sigas buscando en nuevos negocios como lo hacía yo, no sigas buscando en el próximo proyecto, no sigas, obvio, si tú estás trabajando como yo también estoy trabajando en construcción, en mis muebles, en mi emprendimiento, en mis exportaciones, obviamente que me tengo que enfocar en mi trabajo, pero a lo que voy, no pienses que abriendo otro emprendimiento te vas a sentir lleno, o vas a eliminar ese vacío, o vas a encontrar tu propósito. Tienes que trabajar primero en ti, darte cuenta qué es lo que estás haciendo, cuál es el presente, de agradecer lo que tienes ahora. Si tu enfoque o tu meta, por ejemplo, no puede ser tener un Lamborghini, tienes que, obvio, la puedes tener a largo plazo, pero primero tienes que convertir la persona que sea capaz, primero como de manejar ese Lamborghini. Tienes que entrenar a ese piloto que va a manejar ese Lamborghini. Eso es lo importante. Tienes que crear a esa persona que obviamente eres tú mejorada y hacerlo trabajar todos los días, porque esa persona tiene que estar hoy en día contenta en un Mazda, después puede tener un Mercedes, después puede tener un Porsche y después del Porsche puede saltar al Lamborghini. Pero tiene que ser capaz de vivir cada uno de esos pasos, tiene que ser capaz de enamorarse de cada una de esas etapas, porque es un camino, todo es un proceso. Y luego tú recibes, pero no pienses que todo es, que no existe un salto de hoy en día al otro extremo, no es así. Y valídate cada día en tu proceso, valídate con tus acciones, en ese Mauricio que va a ir creciendo, en ese Mauricio que va a ir haciendo todos los días las acciones correspondientes a su etapa. Entonces cuando ya vas construyendo, pasas al siguiente escalón, construyes, pasas al siguiente escalón. Es así como lo tienes que ver. Y es así como vas a empezar a atraer todo lo que tú quieras. Espero que estos videos te sirvan, yo los hago la verdad
desde lo que me ha ido pasando a mí, cómo he ido avanzando en este proceso, cómo he tenido un desarrollo personal muchísimo más grande, cómo me desarrollo todos los días en las mañanas, cómo me enfrento a los miedos y a las adversidades que pueden pasar durante el día. Y van a llegar, ten claro que van a llegar. Dale un like, aporta con un dedo, si es que te gustó. Ayudemos a más personas que encuentren este contenido. Yo lo hago desde mi experiencia, me tomo el tiempo de hacerlo todos los días. Y es un compromiso conmigo porque te quiero ayudar. Te quiero ayudar a que si estás pasando por algún periodo o no entiendes cómo funcionan las cosas, cómo responder a los problemas, cómo enfrentarte a los miedos, cómo mejorar día a día. ¿Por qué todo el mundo tiene que saber eso? No, eso tienes que trabajarlo tú todos los días. Y si estos videos te aportan, bienvenido sea. Escríbeme. Si tienes dudas, manda un mensaje a mi Instagram, malamosr. Te voy a contestar de todo corazón, ayudándote en todo lo que pueda. Espero que te gusten. Como te digo, voy a seguir subiendo contenido. Nos vemos. Te mando un abrazo grande. Cuídate. Chao.